Buen día, en este video analizaremos un ejemplo para calcular la aproximación de áreas por el método de punto medio, que es un método de sumas finitas. El problema nos pide determinar el área acotada por la función, que es esta función, y el eje X, es decir, debajo de nuestra curva de color azul y por encima de nuestro eje X, en un intervalo válido de X desde -1 hasta 3, -1 a 3, empleando el método suma por punto medio y empleando cuatro rectángulos. Entonces tenemos cuatro rectángulos, tenemos nuestra función ya definida por el problema y el intervalo desde -1 hasta 3. Si nosotros analizamos el formulario para punto medio, pues nosotros tenemos un límite inferior y un límite superior, que es donde vamos a calcular nuestra área. En este caso, el límite inferior es -1, es decir, a sub 1 es -1 y a sub 3 sería, perdón, y a sub n más 1 sería el valor de 3. Es decir, tenemos nuestro intervalo desde a sub 1 hasta a sub n más 1. También para punto medio nos especifica que cada rectángulo de los que vamos a generar, es decir, vamos a dividirlo en n subintervalos y cada uno va a estar dado por a sub n más 1 menos a sub 1 entre n, que a final de cuentas es el límite superior menos el límite inferior entre el número de rectángulos. Para nuestro caso particular sería el límite superior, que es 3, menos el límite inferior, que es -1, entre el número de rectángulos, que el problema nos dice que es 4. Entonces 3 menos -1 son 4, entre 4, 1. Eso quiere decir que la base de todos nuestros rectángulos va a ser de 1. Y para el caso de la altura, nos especifica que la altura va a ser la función evaluada en el punto medio, donde el punto medio es el límite inferior del subintervalo más el límite superior del subintervalo entre 2, ¿no? Que es como calcular el promedio de los límites inferior y superior de cada subintervalo. Es decir, cada uno de nuestros subintervalos va a iniciar en a sub i y va a terminar en a sub i más 1, teniendo un grosor o una base de 1, y el punto medio va a ser la suma de estos dos límites entre 2. Muy bien, vamos a hacerlo para cada rectángulo. Para el rectángulo número 1, que es cuando i vale 1, tendríamos que a sub i, es decir, a sub 1, donde a sub 1 es el primer valor o el límite inferior de todo el intervalo, en este caso -1, y a sub i más 1 sería a sub 2, que es donde termina nuestro subintervalo, perdón, nuestro primer subintervalo o nuestro subintervalo de rectángulo 1. Este a sub 2 va a ser donde inició el subintervalo, -1, más el tamaño de la base, que es 1, para este caso, ¿no? Entonces sería -1 más 1 y terminaría en 0. Por lo tanto, nuestro primer rectángulo sería desde -1 hasta 0, aquí. Ahora, ya tenemos nuestro subintervalo que va desde -1 hasta 0. Tiene una base de 1 y tendríamos que calcular el punto medio. El punto medio, habíamos dicho, es la suma del límite inferior y superior del subintervalo entre 2. El subintervalo es de -1 a 0, por lo tanto sería -1 más 0 entre 2. Y el resultado es -0.5. Por lo tanto, el punto medio de nuestro primer subintervalo va a estar en -0.5. Es decir, aquí estaría nuestro primer punto medio. Ese punto medio lo vamos a utilizar nosotros para calcular la altura. Entonces vamos a extender ahí la línea. Esa es la línea del punto medio y es la línea que vamos a utilizar nosotros para calcular la altura. La altura va a estar dado por la función evaluada en el punto medio, es decir, ese valor que acabamos de calcular de -0.5 para el primer subintervalo es el que vamos a tomar como valor de x para conocer la altura. Al evaluarlo en la función, pues nos da 2.975 y eso implica que la altura de nuestro rectángulo entonces será, cuando ese punto medio toca la función, define nuestra altura y bueno, ya nada más sería cuestión de dibujarle los lados a nuestro rectángulo.
Y estaríamos hablando de que este es nuestro primer rectángulo. Para nuestro primer rectángulo tendríamos que calcular el área multiplicando base por altura, la base que es de 1, la altura que es de 2.975 y nos daría un área de 2.975 unidades cuadradas. Vamos con el segundo rectángulo. El segundo rectángulo es cuando y vale 2, es decir, empieza en A sub 2 y terminaría en A sub 3. A sub 2 ya lo habíamos calculado en el rectángulo anterior, que fue 0, y terminaría en 0 más el grosor o la base de nuestro rectángulo. En este caso, por utilizar 4 rectángulos y el subintervalo y el intervalo que nos da el problema, la base nos dio de 1. Entonces sería 0 más 1 es igual a 1. Y nuestro intervalo número 2, nuestro subintervalo, sería de 0 a 1. Lo podemos ver también gráficamente, que el segundo subintervalo inicia en 0, que es donde terminó el anterior, y termina en 1. A ese subintervalo número 2, que tiene una base de 1, le vamos a tener que calcular el punto medio, igual sumando límite inferior y superior del subintervalo entre 2, sería sumar 0 más 1 y dividirlo entre 2 y nos sale un punto medio de 0.5. El punto medio de 0.5 gráficamente lo veríamos aquí, más o menos. Y ese valor de 0... acá abajo. Acá está. De 0.5 es el que vamos a evaluar para calcular nuestra altura número 2. Entonces va a ser nuestra función evaluada en el punto medio, 0.5, y al evaluarlo nos da una altura de 3.775. Tendríamos entonces que ese punto medio lo utilizamos hasta llegar a la función para determinar su altura. Entonces desde el eje X hasta la función. Y ya con eso vamos a poder generar nuestro rectángulo. Ya nada más generamos los laterales. Y esto sería el área correspondiente a nuestro rectángulo número 2. Donde el rectángulo número 2 tendrá por área la base, que es de 1, igual que el rectángulo anterior, por la altura que nos dio de 3.75. Por lo tanto, el área sería 1 por 3.775 y nos da un área de 3.775 unidades cuadradas. Posteriormente tendremos que trabajar con el rectángulo número 3, es decir, cuando y vale 3, y por lo tanto iniciaría en A sub 3, terminaría en A sub 4, A sub 3, que es donde terminó el intervalo anterior, que vale 1, y A sub 4 sería al sumarle la base, entonces terminaría en 2, es decir, el subintervalo número 3 va de 1 a 2. Desde 1 hasta 2 sería nuestro tercer subintervalo, que es para generar nuestro tercer rectángulo. Tenemos una base que habíamos señalado, es la misma base de 1, y el punto medio sería sumar límite superior e inferior y dividirlo entre 2. Entonces en este caso es 1 más 2, como lo tenemos aquí, 1 más 2 entre 2, serían 3 entre 2, 1.5, y la altura de ese rectángulo lo calculamos evaluando nuestra función en el punto medio. Es decir, evaluamos la función en 1.5, sería esta función, aquí ya lo estamos evaluando, y obtenemos un resultado de 4.375. Entonces la altura de este tercer rectángulo estaría dada por el punto medio, que dijimos es de 1.5. Este nos va a servir para calcular la altura. Y con ello podemos generar nuestro rectángulo. Que decíamos, en este caso va de 1 hasta 2. Este sería nuestro tercer rectángulo y básicamente esta área
que estamos sombreando, pues sería la representación gráfica. 3. Donde esa área pues tiene una magnitud de base por altura, la base que es de 1, la altura que es la altura que calculamos, 4.375, y sería 1 por 4.375 nos da un área de 4.375 unidades cuadradas. Posteriormente, para el rectángulo 4, que es cuando i vale 4, iniciaría en a sub 4 y terminaría en a sub 5. A sub 4, que es donde terminó el intervalo anterior, que es 2, y a sub 5, que sería eso, más la base, que es 3. Por lo tanto, el cuarto subintervalo va de 2 a 3. Gráficamente igual podemos observar que va de 2 a 3. Este sería nuestro último subintervalo, el cuarto subintervalo. Tendríamos que calcular el punto medio de ese subintervalo. Para ello hay que sumar los límites inferiores y superiores y dividirlo entre 2, ¿no? Que sería 2 más 3, 5, entre 2, 2.5. Y calculamos la altura en ese valor. Entonces la función la evaluamos en el punto medio para conocer la altura y sale una altura de 4.775. Entonces el punto medio señalamos era de 2.5 para este rectángulo. Y tendríamos que el área, pues sería el área de un rectángulo que inicia en 2, termina en 3 y tiene la altura del punto medio. Este sería nuestro cuarto subintervalo. O el cuarto rectángulo. Este rectángulo número 4, igual su área sería base, que es 1, por la altura, que es 4.775, entonces tiene un área de 4.775 unidades cuadradas. Finalmente, el área que nos están solicitando aproximar, que es el área abajo de la curva, encima del eje X, desde x-1 hasta x3, que es lo que estamos representando aquí, pues sería la suma de las áreas de los 4 rectángulos. Entonces tendríamos que sumar área 1, que es de 2.975, más el área 2, que es de 3.775, más el área 3, que es de 4.375, más el área 4, que es de 4.775. Y al sumarlo obtenemos un área de 15.9 unidades cuadradas, que es un área bastante cercana al área real debido a que el método de aproximación por punto medio pues tiene la enorme ventaja de que en cada rectángulo calcula un área de más, pero también calcula un área de menos. Entonces ese exceso y deficiencia de áreas se van contrarrestando y podríamos asegurar que el valor que estamos obteniendo con punto medio es bastante cercano al real. También ya en un video previo se señaló que entre más rectángulos tenemos, pues más delgados se vuelven estos y el error disminuye considerablemente a costa de hacer un procedimiento pues más extenso, ¿no? Muy bien, entonces espero que con este ejemplo quede claro el método de punto medio y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.